Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí. El mal de gota, ¿quién sabe lo que es? Una cosa que ahora no sucede mucho, pero en su tiempo, tuberculosis en la columna vertebral. En la columna vertebral. La tuberculosis presenta la tuberculosis, es como el tuberculosis, así, puede afectar cualquier órgano de nuestro organismo. O sea, no solo existe la tuberculosis pulmonar, existe la tuberculosis cerebral, tuberculosis renal, tuberculosis intestinal, tuberculosis en los huesos, ósea. O sea, la tuberculosis es abarcante. Piensen que, digamos, si en los años 60, 50, 60, la enfermedad por antonomasia más grande que podríamos calificar que era el cáncer, en el siglo XIX, principios del siglo XX, la enfermedad, digamos, más invasiva y a la que la gente tenía un temor enorme, los cánceres, por ejemplo, yo no sé en Chile, en España, la sanidad pública en esos años se ocupaba de dos tipos de enfermedades. Eran las enfermedades psiquiátricas, y para eso se hacían manicomios, y la tuberculosis, y para eso se construyeron sanatorios fuera de las ciudades donde internar a sus enfermos. ¿Se imaginan por qué se inventan los manicomios y los sanatorios antituberculosos? ¿Se imaginan por qué? No es accidente, pero sí lo que imaginen. Demostrará que tiene un ambiente saludista excepcional. ¿Era un problema de salud pública? No, era un problema de orden público. Y la sanidad no estaba para que no hubiera salud, sino para que no hubiera problemas de orden público. Los locos, ¿qué hacen? Alteran que y la tuberculosis, que es una enfermedad extremadamente contagiosa, y en esos años mortal, y mucha gente de tuberculosis. Tengo una tía que nunca llegué a conocer, porque muy complicado. Ya no hay famosos personajes de tuberculosis, que se chupen, los años, personajes muy conocidos, incluso hacen una obra de teatro, algunas medios, es una cosa muy común. ¿De acuerdo? Entonces, porque la sanidad, el Estado lo que se preocupa es del orden público. Los Estados, el europeo, ¿de qué se preocupan? Del ejército, relaciones exteriores, policía, jueces. Eso es el Estado. El ocuparse de la educación, de la sanidad, de todas estas cosas, eso es muy contemporáneo. Son necesidades que el Estado tiene que atender por la presión social, etc., pero nunca han sido, digamos, sujetos de interés del Estado. Pero los locos son peligrosos a la gente, alteran el orden, y los tuberculosos son una amenaza social. Y por eso se inventan los manicomios, los sanatorios antituberculosos, porque no había tuberculosos estáticos. Bueno. Pero veamos ahora a Sir Percival Clodd, siglo XVIII. Londres, cirujano. ¿Qué es lo que él ve? Esto es un estudio ecológico. Un estudio ecológico. Ecológico es cuando yo estudio grupos poblacionales y los comparo con otros grupos poblacionales. Sin más. Sin más. ¿De acuerdo? O sea, comparo, por ejemplo, imaginémonos, lo que hizo, por ejemplo, un médico misionero escocés, extremadamente inteligente, Denis Burke, del linfoma de Burke. ¿Sí? ¿No?
hay por qué. Cuando yo era estudiante de medicina era mortal. Acabo con los jóvenes, después se ha convertido en enfermedades. Denis Murphy, que era misionero en África, y observa, y trabaja en un hospital en África, y observa que las enfermeras blancas, las europeas, o anglosajonas, tienen mayores problemas de varicosis y otras enfermedades. Y ve que las enfermedades negras no tienen tanto. Entonces, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? Un inteligente. Dice, a ver, ¿por qué razón tendrán más varicosis las blancas que las negras? Y hacen el mismo trabajo. Por lo tanto, son dos grupos comparables que lo único que se distinguen es por su raza. Aparentemente solo se distinguen por eso. Aparentemente será que es que la raza negra es fuerte en que, por lo tanto, no tiene varicosis. Puede ser, esa es la explicación. ¿No? Pues es una diferencia por Dios. Pero Denis Murphy es un poco más complejo. Dice, voy a ver qué pasa. Entonces, el individuo en su cabeza, razona. Dice, ¿por qué se produce la varicosis? Fundamentalmente. Tiene estasis sanguíneo, y vasos periféricos, vasos, y le cuesta el retorno venoso, ¿no? ¿Y cuándo sucede más esto? En las mujeres, ¿cuándo les sucede más esto? ¿Cuándo sucede más que tienen más varicosis? Esto es una cosa que deberían pensar. ¿Cuándo tienen más varicosis las mujeres? Muy bien. Ellos saben. Las varicosis lo deberían. ¿Y por qué será? Porque hay una alteración hormonal, etcétera, que afecta a los vasos sanguíneos, etcétera. Ocupación de espacio. Ocupación de espacio. ¿Qué está pasando en el abdomen? Detrás del útero hay también un gran pedazo de los como la aorta, se comprime, también se comprimen las venas del retorno y cuesta más el subir el retorno venoso hacia el corazón. ¿Vale? Es el circuito del movimiento de la sangre. Pero claro, las enfermeras negras y blancas, o sea, aquí se embarazaban a los blancos. Se embarazan más, porque tienen más hijos. Entonces, tiene más factor de riesgo que las blancas. Voy a pensar qué puede pasar. Y el espacio es que se está comprimiendo los vasos. Esta cosa podría ser que comprimiendo los vasos. Claro, que se puede pensar cosas, ¿no? Que es un genio. Es un genio. Observación. Y primero un estudio de observación. Estudio de observación es decir que el experimentador no manipula, observa. Cuando experimentamos y manipulamos y cambiamos las condiciones. Hacemos un tratamiento, retiramos una dieta, le hacemos ejercicio, cambiamos a una. O esa variable influye. Esto es la observación. La observación es micro. ¿Qué pensáis que otra cosa podría convivir con los sanguíneos? ¿Con qué podría ocupar yo mi abdomen? Líquido. Bueno, muy buena. Pero el líquido, fisiológicamente, cuando tú bebes más agua de la cuenta, ¿qué pasa? Orinas. Por eso las vitaminas liposolubles, vitamina D, C, vitamina B, si tú tomas en exceso, no sirve de nada, porque la muscular va por caso contrario de las vitaminas liposolubles, que como no se orinan, con ese exceso de vitamina A, pues acaba teniendo una hipertensión hidrocardíaca. Sí, o sea, una cosa tan buena.
puede provocar un problema cerebral. El exceso de vitamina D. Pudiera ser obesidad, pero estas mujeres son jóvenes, todas, trabajan mucho y no son obesas. Pero ese es un factor de riesgo, sí. Pero la obesidad no me comienza con. ¿Qué me ocupa también la aparte de la embarazo? ¿Qué es lo que circula por nuestro cuerpo? Por aquí, por aquí, ¿qué hay? Por aquí, ¿qué hay? Abdomen, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Si ahora yo cojo una cremallera, pongo aquí una cremallera, vamos, ¿qué es? Intestinos. Es lo que hay más, ¿verdad que sí? El hígado, el bazo, el páncreas por aquí, los intestinos vienen detrás. Cuidado, ¿no? Pero es difícil porque son jóvenes, trabajan. Ahí es donde está la observación. Denis Burkitt se da cuenta de una cosa. Las anglosajonas europeas tienen una dieta distinta de las americanas. Has de hablar más fuerte porque esa acabadora no llega. Habla más fuerte. Se supone que las plantas entonces podrían alimentarse de una dieta más refinada, las africanas. Su característica es que ellos comen alimentos ricos en fibra, por lo tanto la población negra defeca más. Y si defeca más, todo se limpia, todo está... Hay menos ocupación del espacio abdominal. El tránsito intestinal es más rápido. Comen más verduras y menos carne. Pero, el Burkitt no se cae. Se da cuenta que las enfermedades africanas empiezan a tener un estatus social, adquieren hábitos de vida europeos, occidentales. Y empiezan a tener varicosas, como las vacas. Entonces no es porque fueran negras. Los que son agarrados sobre ellos, no son sentido para la base. Y entonces él piensa, a ver, ¿y qué es lo que hace la verdura y la frutita y los cereales integrales? A ver, soy yo, para que ande un poco. ¿Qué es lo que hace? Que mi tránsito intestinal sea de 24 horas o menos. Y si como carne, el elemento final de mi tránsito intestinal es de 72 horas. Y tengo una acción del espacio abdominal presionando los vasos, y por lo tanto eso me produce varicosis. A esto se le llama un estudio ecológico, porque él solo vio poblaciones. Él solo vio el efecto en una población, blancas y negras. Él no estudió caso por caso. A esto se le llama un estudio ecológico. Es el que nos potente, pero es el que se te sirve para darte más ideas. Lo cierto es que el amigo de Burkitt eso es un estudio ecológico. ¿De acuerdo? Acuérdense, cuando yo miro una población, no miro el historial, sino veo lo que hay en ese momento, lo comparo con otra población. Eso se llama estudio ecológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues el Percival Hall va a hacer un estudio ecológico. Él no lo sabía que se llamaba así. No lo sabía, pero lo hizo. El Percival Hall era cirujano. Y empieza a ver cómo muchos jóvenes tienen cáncer de escroto. Escroto, ya sabéis lo que es, ¿no? Ese no es un cáncer frecuente, un cáncer muy poco frecuente. Pero empieza a haber muchos jóvenes, muchachos jóvenes que tienen cáncer de escroto. Y claro, cuando te sucede una cosa rara, ¿qué es lo que tienes que hacer? Preguntar, ¿cómo es que esto sucede?
Esto es lo que da un buen médico. Bueno, obviamente, el cáncer de escroto, al ser una enfermedad rara, va bien para investigarla porque había muchos casos entre hombres jóvenes. Y entonces observa, ¿cuál es la circunstancia? Jóvenes huérfanos que trabajan ¿de qué? De desollinadores, de limpiadores de chimenea. ¿Por qué un muchacho joven huérfano trabaja de desollinador? Ahora, esa comprensión. ¿Por qué? ¿Quién puede trabajar de desollinador en la chimenea? ¿Quién puede trabajar? Alguien pequeño y delgado. ¿Y quién está delgado y pequeño? No tiene padre, ni por lo tanto no los alimentan bien, porque las instituciones, digamos, de acogida, alguien se ha entendido de la moneda de salud. ¿No? Si no leéis novelas, no sabéis nada de eso. Y no entenderéis nada de las sociedades. Lo siento, la novela era mi cabeza, no voy a leer. Entonces es una novela mala, no supiste. Si hubieras leído novelas buenas, sabrías muchas cosas. Eso no son novelas. En Laura, de un montón de libros que están en la biblioteca de mi colegio. Pero Novelas. En fin, yo te recomiendo que leas novelas en la cerebral y que aprendas a leer. La película, no. Sí, la película está muy bien. Las novelas son de las cosas más inteligentes que ha hecho el ser humano. Más inteligentes que ha hecho el ser humano. Bueno, pues, estos muchachos, por mi intención, son bajitos, son delgados, no tienen un oficio, y entonces tienen que dedicarse a un trabajo que la gente no quiere hacer y que ellos pueden hacer. ¿Y qué es? Porque pasar por toda la chimenea y hacer de uso. Y claro, cuando él ve esto, muchachos jóvenes, cáncer de escroto, raro. ¿Sabéis por qué descubrieron que el tabaco producía cáncer de pulmón? ¿Por qué pensáis que lo descubrieron? Porque el cáncer de pulmón, antes de que el cigarrillo fuera el formato industrial de la era una rareza de la literatura médica. Era una rareza de la literatura médica. ¿Comprendéis? Cáncer de pulmón no era nada hasta la aparición del tabaco. Lógicamente, estudio, por ejemplo, asocia rápidamente. Pues esto es lo que dice. Algo pasa. ¿Qué tendrá las chimeneas? Hollín. Hoy sabemos que en el hollín, igual que en el tabaco, hay una cosa que se llama benzopirenos, que son carcinógenos. ¿Un carcinógeno qué es? ¿Es la causa del cáncer? El tabaco no produce cáncer. Es un factor de riesgo. Hay gente que fuma y no tiene cáncer. ¿Sí? ¿Está claro? Es un factor de riesgo. Usted no está entendiendo. Es un factor de riesgo. Bien. Fijaros, esta fue la primera observación que suponía una asociación entre un cáncer, una neoplasia, y una exposición laboral. ¿Está claro? ¿Qué ocurría? Él veía la evolución de la enfermedad, cómo iba afectando, había empezado una llaga superficial en el escroto, dolorosa, de mal aspecto, con bordes duros y elevados, y que poco tiempo invadía la piel del arco de la membrana del escroto y alcanzaba el testículo. O sea, antes de que Percival Watt se lo preguntara, ¿qué es lo que los médicos pensaban que era eso? Una enfermedad de transmisión sexual. Una enfermedad venérea, pensaban que era. ¿Por qué? Porque si os fijáis, llaga superficial, dolorosa, de mal aspecto, por dentro de elevado, parecía por ejemplo un chaco.
y empieza a... Y entonces él asocia y dice, señores, es el hollín, porque claro, si fuera una transmisión sexual, solo tendrían los deseminadores, que eran los más promiscuos del planeta. Había gente promiscua, y los ampoloides, que había otros que eran los después. Por lo tanto, no podría ser estudio económico. ¿Los deseminadores son más promiscuos que el resto de la población? No. Entonces, ¿por qué tienen más enfermedades de ellos? Es porque no es una enfermedad de ellos. ¿Está claro? Eso es, y se dio cuenta, pues de observación. Él sabía con los victorianos que eran carcinógenos. Simplemente observación. Este es uno de los estudios, Ignaz Semmelweis, siglo XIX, de primera mitad del siglo XIX, ya un poco más de la segunda mitad del siglo XIX. Este es un individuo que hizo uno de los estudios más interesantes epidemiológicos que se han hecho nunca en la humanidad. Él no lo llegó a saber. Es un médico húngaro, de la época en que está el Imperio Austrohúngaro, la de Viena, pero Hungría es copartícipe en esa emergencia de ese imperio. Y él estudia el Allgemeine Krankenhaus, el Hospital General de Viena, donde será alumno de insignes médicos del siglo XIX. Skoda, este es uno de los médicos más importantes del siglo XIX, era profesor de la clínica médica. Rokitansky, otro insigne médico de la época, profesor de anatomía hematológica. Gonebra, que era profesor de dermatología. Estamos hablando de lo mejor de la escuela austríaca de medicina. De individuos, digamos, para entenderlos, hoy serían premios Nobel. De este tipo. ¿De acuerdo? O sea, tiene una formación realmente de calidad y en 1844 se licencia en medicina y entra a trabajar con Rokitansky. Acordémonos que Rokitansky, que es profesor de anatomía patológica. ¿Qué hace la gente que se dedica a hacer anatomía patológica? Entre otras cosas, las necropsias. ¿De acuerdo? John Graham, ¿qué estudió? Certificados de negocio. Este, y es un buen fuente de información. O sea, se dedica a qué? A una cosa que era muy importante en su tiempo. Los enfermos que eran operados, que eran sometidos a cirugía, morían por infecciones. La mayoría de Bien. Ahí él intenta ver por qué sucede eso. Bien. En su obra, en una de sus obras, dice: todo lo que aquí se hace me parece muy inútil. Los fallecimientos se suceden de la forma simple, se continúa operando sin embargo, sin tratar de saber verdaderamente por qué tal enfermo sucumbe antes que otros en casos idénticos. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer en salud pública y en epidemiología. ¿Por qué los que tienen la misma circunstancia, unos mueren o enferman y otros no? ¿Por qué la gente muere de cáncer de pulmón cuando tiene a partir de 50 años? Eso, hay que preguntar por qué unos fuman y otros no. ¿Por qué se mueren estos si están siendo operados igual y unos se mueren y otros no? Y son casos idénticos o aparentemente idénticos. Esa es la pregunta. Vale. Pero Semmelweis puede trabajar a la maternidad de vida. Muy interesante. Esto era muy interesante. Y observa que hay una alta tasa de mortalidad entre las parturientas. Y mueren. ¿Qué síntomas tienen? Fuertes dolores, fiebre alta, fetidez.
hay una alta tasa de muertes entre las parturientas de la maternidad infantil, que es un hospital, etcétera, de muchas mujeres. Pensar que la mortalidad materno-infantil es, digamos, el índice que utilizan sobre todo las autoridades sanitarias para ver la calidad de los servicios sanitarios de un país, porque es la más sensible. Realmente, los servicios sanitarios no es que sean una gran aporte a la salud, la verdad se dice, ya lo veremos en ocasión si tenemos tiempo, pero sí en el caso de la maternidad. Sí en ese caso. Y resulta que en esos años era muy frecuente la muerte de mujeres sobre el parto. Pensar que la reina de España, hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando iba a dar a luz, hacía testamento. Cuando era pequeñito, era hasta cierto punto frecuente de lo que escribe el profesional. Un hombre. Escribe bien. No podéis imaginar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se moría tanta gente de los que después los conocemos como fiebre puerperal? ¿Qué estaba pasando? Bien, entonces, lo primero que hace es observación. Y ve que la maternidad divina tiene dos salas. Tiene dos salas de partos. Una dirigida por el doctor Klein y otra por el doctor Bach. Y en la primera, la que dirige el doctor Klein, la mortalidad en 1842 había registrado una cifra del 30%. 30%. En cambio, incluso en los primeros meses, en la otra era mucho más baja, la mortalidad, en la sala del doctor Bach. Entonces, a eso le llamó mucho la atención. Y dice, y solo se mira que no la gente vaya. Nosotros no nos llamamos. Y vamos a meter nosotros. Bueno, total que él se da cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre la sala del doctor Klein y la sala del doctor Bach? ¿Cuál es la diferencia? En la primera hacen práctica los estudiantes de medicina. En la segunda es más utilizada por las estudiantes y por las matronas. Matronas, ustedes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Empieza a observar y se da cuenta que los estudiantes de medicina atienden a las parturientas después de qué? Después de que ha pasado por la sala de necropsias. Acordaros que el señor Valls había sido colaborador de la clínica patológica y sabía lo que se hacía en la sala de necropsias. ¿De acuerdo? En cambio, las matronas no hacían autopsias, necropsias, ni nada. Y observa que aquí hay una mortalidad mucho menor. Estudio positivo. Observan dos poblaciones. Mejor, es una población similar que se divide por unas van a una sala y otras van a otra. ¿Por qué en una sala? ¿Será que es el individuo más malo, hay espíritus? Eso es lo que saben. Estoy diciendo madronas, eso es lo que saben. Pensaron que había cosas raras, que se no podía, ¿no? En esa época también estaba así. Pero él se da cuenta que la diferencia es que a una salva los estudiantes de medicina y a la otra. Y la de los estudiantes de medicina la vamos a tener mucho más. Fijémonos. Y lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo que hizo John Brown? ¿Qué es lo que hizo John Brown? Coger el lápiz, coger el papel, apuntar. ¿Y qué es lo que hay que apuntar? Tiempo. Lugar. Lugar. Y personas. ¿Está claro? Tiempo, los años. Clínica primera, donde van los estudiantes de medicina. Clínica segunda, donde van las matronas. Y veo que
¿cuántos nacimientos hubo aquí? 3.036, aquí 2.442. Parece una cifra más o menos, ¿sí? 237 muertes, 86 muertes. A ver, ¿por qué él mira el porcentaje? 7,8% de mortalidad, 3,5%. ¿Por qué mirar el porcentaje? ¿Por qué no comparo esta cifra con esta directamente? Las poblaciones son distintas. Imaginaos que estos son cifras de suicidios. Esto es Chile y esto es Estados Unidos. Y aquí tengo 3.000 suicidios en Estados Unidos y 2.000 suicidios en Chile. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no, perdón, 237 suicidios en Estados Unidos y 86 suicidios en Chile. Es comparable Estados Unidos con Chile. Estados Unidos tiene 320 millones de personas y Chile tiene 22. Esto sería, digamos, más o menos, para entendernos que por el 24, 3 veces menos, ¿no? Pero Estados Unidos tiene como 20 veces más población casi que Chile. Por lo tanto, estaríamos de 3, estaríamos que en realidad Chile se suicidaría 6 veces más. Por lo tanto, hay que reducirlo a 1.000 personas, a 100.000 personas, tasa de mortalidad por 100.000. Tasa de nacimientos por 1.000, lo que sea. Por una cantidad que yo pueda comparar. O sea, no puedo comparar peras con manzanas, puedo comparar 100.000 habitantes de Chile con 100.000 habitantes de Estados Unidos. ¿Sí? Por eso él lo reduce a un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de muertes por todos estos nacimientos? El 7,8. Y en cambio, aquí es el 3,5. Pero aquí aumentó el 6,6. Es igual, pero es el mismo año del 20,8. Continuaba siendo el doble. 9, 6, 8, 2, 6, 2, 11, 2. ¿Qué tengo aquí? Si todo va siguiendo igual, ¿qué tengo? Profesor, una gráfica, ¿qué tengo? ¿Qué dijimos ayer? Un patrón. Esto es una constante. Si esto es una constante, el total sería el 92 contra 338. El triple de muertes en la sala primera y en la sala segunda. He identificado una diferencia. En una van estudiantes de medicina y en la otra no. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues lo mismo. Además, imaginaros, si lo quiero hacer más bonito, con gráfico y tal, también veo que es lo mismo. ¿De acuerdo? En absoluto es mismo. Empieza a pensar varias explicaciones. Pensar que Semmelweis no conoce todavía una cosa muy importante, la epidemiología. No conoce, Pasteur todavía no ha hecho sus descubrimientos. Robert Koch no ha hecho sus descubrimientos. Nadie conoce que unos bichitos así de pequeñitos pueden hacer nada. Eso, además, un bichito tan pequeño puede hacer algo. Sabían que había bichitos, porque lo habían visto mejor, se hacía mucho tiempo, pero nadie pensó nunca que eso era lo que pensábamos. Hasta que Semmelweis tampoco lo sabe. Semmelweis tampoco lo sabe. Entonces empieza a tener, pues, razonamiento, empieza a razonar y dice, a ver, ¿será que hay alguna diferencia entre esta sala, la primera y la segunda? Voy a contrastar. Voy a casos y controles. Tengo unos casos y unos controles. Voy a ver casos. ¿De acuerdo? Voy a ver bueno, una opinión ampliamente. Estoy diciendo, a ver, cuidado, estamos hablando de que Semmelweis ha sido alumno de Scholar, estamos
estamos hablando de las mentes más brillantes de la medicina de su tiempo. No estamos hablando de un Paganini, ¿no? Las mentes más brillantes de la medicina de su tiempo. Bueno, pues piensan que podían ser influencias epidémicas, que eran cambios atmosférico-cósmico-telúricos. ¿No hace reír? Eso es lo que pensaba. Eso es lo que pensaba. Siglo XIX. Que se extendían por distintos enteros y producían la fiebre puerperal en mujeres que se hallaban de posparto. O sea, pensaban en esto, en cambios atmosférico-cósmico-telúricos. En el secreto de la ley. Y no está muy bien. Vale. También en los signos del zodíaco podía ser una cosa. También investigos, por si acaso. O sea, los cuerpos celestes, digamos que ocasionaban algunas enfermedades. O sea, probablemente la astrología moderna tiene su origen en esta teoría. Estamos hablando de antes de 1860, 30 años más. Bueno, después hay una teoría formulada por Thomas Sidenham, que hay un siglo de y Giovanni Maria Lancisi. Y según esta teoría, los miasmas, la teoría miasmática, que fluían, eran producto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras, eran la causa de la enfermedad. Los miasmas. Puede decir que esa es una teoría muy seria. Era una teoría científica muy seria. Una teoría científica muy seria. Y os vais a extrañar incluso de qué personajes, sobre todo los enfermeros, creían firmemente en ese. Para quien no sepa, este hombre, Justus von Liebig, químico alemán, es uno de los personajes más importantes de la historia de la antisemitismo. Digamos que uno de los discípulos más importantes de su época retoma la teoría de las miasmas y asegura que la fermentación de la sangre produce gases tóxicos, responsables de las más variadas enfermedades, tales como el cólera, la viruela, la sífilis. Esto estamos hablando de una de las mentes más brillantes de su época. No tengo un estudio de que se le ocurre cualquier cosa. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? El aire transporta esos gases que se combinan con otros provenientes de la descomposición de la materia orgánica de la Tierra y produce las enfermedades. ¿Habéis oído hablar de una palabra que se llama la malaria? La malaria es una palabra que es malaria. Ahora la gente iría a los pantanos, a los purefantas, respiraban el aire de los pantanos y malaria. Eso es la teoría. Bien, pues esta teoría, una de las grandes promotoras de esta teoría es Florence Nightingale. Alguna enfermera pondría en duda la capacidad científica de esa enfermera. Ella creía firmemente en este punto. ¿Por qué? Porque es una teoría muy razonable. Es una teoría muy razonable, muy lógica. No nos parece como lo es, pero que se echan en cantidad no usan nada de los gérmenes, patógenos. No saben nada de eso. Las epidemias, ¿dónde eran comunes? ¿Dónde eran comunes las epidemias? En los barrios con baja salud, ¿no? En las zonas con baja salud, ¿no? En los espacios con baja salud. Y además, los espacios con baja salud huelen a rosas. No precisamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen gente tan honesta científicamente y además socialmente tan comprometidas como Florence Nightingale? Lo que hay que hacer es, digamos, impulsar campañas públicas para limpiar los barrios, etc. ¿Qué os parece? ¿Eso mejora o no mejora? Mejora. Por lo tanto,
confirmación, estudio experimental. Elaboro una teoría, hago una intervención, es eficaz, por lo tanto se ha comprobado mi teoría. ¿Sí o no? ¿Alguna objeción científica a eso? Ninguna. Ninguna. Y, obviamente, ¿de qué se preocupan estos miasmáticos? De las condiciones ambientales. Perfecto. ¿Qué mejor quería ser en esto? Bien. Además, para los pantanos se observa que hay cierto tipo de enfermedades, entre ellas la tifus. ¿Qué es lo que creen que es la malaria? Pues el pez de contaminado a todos los pantanos, ¿no? Bueno. Está claro que, aunque sea incorrecta esta observación, está basada en el grupo de datos. Y, obviamente, además, las enfermedades se distinguen al azar. No, se distinguen las sucias, las corrientes, alrededor de los pantanos. Por lo tanto, aquí están las miasmas. Los productos de putrefacción se juntan con las cosas de los aires de la pantano más corriente. O sea, tenemos un diagnóstico de que el ambiente es el producto, es la causa de la enfermedad. Es falso. Esa conclusión es falsa. Es cierta. Bien. Lo cierto es que en el siglo XIX se produce una discusión científica. Unos piensan que es porque la enfermedad se traspasa por contacto entre los enfermos. A esto se les llaman contagiacionistas. Mientras que los miasmáticos creen que la enfermedad se puede proliferar sin necesidad de contacto físico entre los enfermos. ¿De acuerdo? Hay una discusión científica entre los contagiacionistas y los miasmáticos. Entre estos defensores de las teorías miasmáticas está el doctor Thomas Smith o el Nightingale, gente clara, inteligente, rigurosa, trabajadora, extraordinaria. Bien. Thomas Southwood Smith. Se dedicó a confrontar la teoría miasmática con el contagiacionismo. Dice lo siguiente, en un tratado sobre la piel, un individuo muy importante en su tiempo. Dice, asumir el método de propagación por contacto, contagiacionismo, ya sea por la persona o por los objetos infectados, y pasar por alto que es por la promoción del aire, a la vez aumenta el peligro real de la exposición a emanaciones nocivas, desvía la atención del verdadero medio de preparación del vecino. Ellos han tenido éxito en el control de las enfermedades gracias a las medidas ambientales, por lo que no se debe desear más que por la boca. Pruebas de éxito. Esto es una cita de la idea de contagio como explicación de la propagación de la enfermedad parece haber sido adoptada en una época en que, con el abandono de instalaciones sanitarias, se querían destacar masas enteras de gente. Cuando los hombres dejaron de tener en cuenta que la naturaleza tenía leyes que rigen, a partir de los poetas e historiadores, la palabra finalmente se abrió camino en la nomenclatura científica, donde ha permanecido desde entonces. Una explicación satisfactoria de la peste es cosa válida para no ejercer la predicción y para evitar que se Estamos hablando de las mentes más preclaras de su no estamos hablando de unos iluminados. Pero claro, se me parece que siempre el segundo está en la palabra. Dice, ¿es capaz de distinguir entre eso? Porque hay una selección. Claro. Dice, a ver, ¿cómo haces esto? O sea, la fiebre asoladora y apenas se produce un cascadón en la ciudad de Viena o sus alrededores. Es que ahí es
van dirigidos. Ya, prácticamente lo envían con cañón. Pero claro, vosotros imaginaros, que sois médicos, sois enfermeros, sois administradores públicos, etc., y os vienen autoridades como Flores Nightingale, como Smith, etc., y os dicen, esto es una guarda, esto es así. Ahí puede ser eso. Pero claro, ya lo dice mi cuello. Hemos de preparar niveles al diseño del pensamiento de Dios. Tenemos que ser capaces de pensar por sí mismos. Y este individuo pensó por sí mismo. Aunque los premios Nobel de la época dijeran lo contrario, él dijo, esto, como dicen en mi lengua, dice, estos son hechos simples piratas que no se necesitan. Esto no. O sea, una epidemia de verdad como el cólera, que va dirigida a donde va dirigido un sitio, ¿no? Abarcar toda la población, ¿no? Las epidemias abarcan toda la población. Ya sea el papa, sea el rey, sea pobre, sea rico, a todos. ¿Me explico? Hay selección de las epidemias. Y si es una distribución por el aire es un gas, enseñamos en el entonces, si hay compañía no existe. Es un gas. Y por tanto, un gas, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la propiedad de un gas? A la expansión hacia todo el espacio posible. Por lo tanto, no puede ser por el aire. Hay otra cosa. Hay otra cosa. No lo sé porque no conozco a Pasteur. Entonces, se da cuenta de una cosa, observación. Hay mujeres que llegan al hospital, que van al hospital para dar a luz, pero hay gas. Por el camino sucedió. Y dan a luz en la calle. En teoría, los servicios sanitarios están para atender en la calle, ¿no? Sí o no. Eso es lo que queremos nosotros. Algún día, si tenemos tiempo, ya lo hablaremos y veremos que todo funciona menos de lo que pensamos. Bueno, pues resulta que dan a luz en la calle. A pesar de estas condiciones, el porcentaje de muertes por fiebre puerperal entre los casos de parto callejero era mucho más baja que la de la división primera del doctor Blanco. ¿Cómo puede ser esto? Hombre, no lo usan los doctores. Otra opinión era que en la división primera había más. Todo esto se lo pasé. Después, en lo que aquí, en castellano, lo entiendo. Dice, no, es con el hacinamiento. ¿Por qué con el hacinamiento era una idea afectada por Dios? Es lo que he dicho antes, que sucedía y ellos pensaban. De los miasmas, ¿dónde había miasmas? Donde había suciedad, donde había malos olores, donde había... ¿Y dónde sucede eso? En los pobres y también donde la gente está hacinada. Y poca población. Si una poca población más, tenemos una variedad, bueno. Pero, atención, esto es de las cosas muy buenas. Esto es de las cosas muy buenas. Teoría, no, es que la división primera es el hacinamiento. Vamos a contarlo, vamos a contarlo. Y se me va a decir, no, perdón, que la división segunda hay más hacinamiento. ¿Y por qué había más hacinamiento en la división segunda que en la primera? Porque las mujeres sabían que en la división primera se morían más y todas querían ir a la segunda. Esta es de primera, esta investigación es de primera. ¿Comprendéis? Fijaros cómo ha de trabajar el saludista. Siempre hay mucha idea de saludista, pero hay
No sabe que es buena persona, pero es buena persona. Ellos no saben. El oficio todavía no estaba puesto en pie. ¿Le estoy pidiendo la misión? No, pero me llama la atención que los médicos estaban por lo Siempre, claro, eso significaba que si había un poco por ahí, por la verdad, lo sabe. No, hombre, os aseguro que estudiar la historia de la medicina es una de las cosas más inteligentes que podéis hacer en vuestra vida. Vuestros mitos se acaban. Se acabó. Se acabó. De repente, no me había ido de las manos, no me las manos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, pues no es por lanzamiento. Esto es mal, esto está mal, esto no puede ser. Si hay más en la segunda que la primera, esto es una tontería, esto es una insensatez, esta teoría. Bueno, pues no será. ¿Será que sea la dieta o el cuidado que se da a los pacientes? Esta es otra buena hipótesis. Esta es otra buena hipótesis, ¿sí o no? Puede ser eso. Porque la dieta y el cuidado, ¿en qué intervienen? Pensar como flores de disciplina. Pensar como la dieta y el cuidado. ¿Qué es lo que hace Flores Nightingale para mejorar a los enfermos del hospital y los enfermos de la guerra de Crimea? ¿Qué es lo que hace Flores Nightingale? ¿Inventa un antibiótico nuevo? No. Lo que hace es cuidar al enfermo correctamente. Química, etc. Mantenerlo en un estado óptimo. Esto es lo que hace. Esto sabéis que lo hará también un médico judío inglés, Goodman, que es el gran médico del tratamiento de los lesionados por columna vertebral, de los parapléjicos y tetrapléjicos. ¿Qué ocurría? En su época, en la Segunda Guerra Mundial, él, como es judío, no se fían de él y lo asignan a cuidar de enfermos lesionados por columna vertebral. O sea, no solo los alemanes tenían columna vertebral, no solo ellos. Para que no estuviera en zona crítica, el hombre en los ostracismos dice: voy a hacer que mi vida sea útil. Dice: a ver, ¿de qué se muere la gente que está en la cama con misión de la coma? ¿Se muere de qué? ¿De qué se muere? Úlceras, infecciones urinarias. Y entonces eso empieza a hacer, los empieza a mover, los sombros. Y así mejoraron ese tipo de enfermos. Cuidado, nada más. ¿Comprendéis? O sea, pues hay que tener. Profesor, ahora entiendo el tema del médico judío, porque él podía pensar en vez en sus orígenes y poder extraer ciertos cuidados de la Biblia o de su cultura, que tenía muchos cuidados ambientales y sanitarios. Él podría traerlo, pero por ejemplo, Florence Nightingale, que ella estudió cierto en Inglaterra, pero después también viajó a Estados Unidos. Esta tendencia del ambiente, de modificar el ambiente, el aire, la luz, todo eso, la higiene, ¿de dónde nació? Son los movimientos higienistas. En estos momentos se dan en la Europa continental, también en Estados Unidos, son los movimientos higienistas. En el caso de Goodman, no apliquéis ese criterio bíblico con los judíos, porque los judíos en esa época son ateos. O sea, la mayoría de los judíos son ateos. No penséis que es un creyente, la mayoría incluso la mayoría es entonces, los movimientos higienistas que se dan en el siglo XIX, sobre todo, en el siglo XIX, son movimientos de socialistas utópicos. Cuidado, no confundir socialistas utópicos con socialistas marxistas. Son socialistas utópicos y quieren una sociedad mejor para todos. Entonces aparecen los movimientos de urbanización de las ciudades, de las universidades, se
frenan, se abren calles, se abren calles para que sean más ventiladas, el sol entre, etcétera, porque las ciudades están muy hacinadas, intramuros, sobre todo en Europa, y aparecen los movimientos extremistas. En ese marco está ahora mismo. Posteriormente, en un país que escribió sobre cuidado de salud, o fue en la misma época, bueno, ella es contemporánea de los movimientos. Ella es una lectora de la nación. Si un día tuviéramos oportunidad, les enseñaría cómo Ellen White llegó a sus conocimientos de la forma de salud. Son muchas semanas, es una semana de trabajo. Muy interesante, además, pero no es el tema que nos olvida. Fijémonos, esto también sería una buena posibilidad, ¿no? Aquí hay que cuidar a los pacientes. Pudiera ser una posibilidad que fuera la diferencia de una sala y la otra. ¿Sí? Pudiera ser. Bueno. Pero no era eso. Tenían la misma línea y los mismos números. Entonces, a Semmelweis, que había trabajado en las autopsias con Rositansky, se le ocurre una idea ingeniosa y además aceptada. Los años ahora, tiene su buen también, porque él además primero hizo la observación y después hizo la experimentación. Los estudiantes transportaban algún tipo de materia putrefacta, porque eran, acordados que la teoría puede que era maloliente. Entonces, materia putrefacta que iba desde los cadáveres hasta dónde? Hasta las mujeres. De alguna manera lo pasa. Él no sabe nada todavía de métodos antisépticos, etcétera, porque no aparece todavía. O sea que los médicos se van por la vuelta, le dan muy monólogos y le dan la noche, las para la cirugía, para un paciente, no sé. ¿Me explico? Y eso era común. Hasta que no hasta. Incluso en el modelo de Pasteur todavía así porque a unos años en acostumbrarse que tiene que lavarse las manos, no solo por la vida, sino por algo más. Pues bien, se le ocurre que pudiera ser eso la diferencia, porque esa era una de las diferencias. Al comparar los grupos, esa era una de las diferencias. No es que a una les llegaba una idea, a otras otro, no es que tuvieran diferentes dietas, no es que tuvieran diferentes cuidados, sino que él ve que esa es la diferencia. Se entiende la Pero el doctor Klein, que es el responsable de la sala, no está de acuerdo con los animales. O sea, el mandarinato siempre se impone. Los médicos, como todas las personas, tienen tendencia al autoritarismo y no a la autoridad. La autoridad se gana con los conocimientos, el autoritarismo y con la posición. Y no está de acuerdo. Y él piensa, el doctor Klein, que lo que sucede es porque los estudiantes son muy bruscos a realizar las exploraciones ordinarias de las parturientas, de las embarazadas. Y además, hemos de tener en cuenta qué apellido es este, Klein, qué origen es. ¿Qué origen es? Alemán. Los austríacos son alemanes, eso ya lo alemán, con el Reich, pues los incorporan, además era el imperio germánico, su capital era su capital no, sino el emperador generalmente fue pues resulta que, digamos, las ideas racistas eran muy comunes en el mundo. Y de la mayor parte de los estudiantes, ¿qué son? Extranjeros. Y es que no me gusta. Esto es la causa de que seamos bruscos. Esta es una explicación muy razonable del susto. Esta es una explicación muy razonable del susto. Bien. Obviamente hay una discusión científica, se monta una comisión, tienes que decir algo, una comisión de investigación, porque no son las
una discusión y hay que decidir qué pasa. ¿De acuerdo? Y la comisión, o sea, para entendernos, la sesión clínica, la sesión clínica decide que quien tiene la razón es el doctor Klein. Que esto se produce en la fiebre puerperal por la lesión que producen los estudiantes en los reconocimientos. ¿Y por qué? Porque donde los estudiantes hacían las prácticas obstétricas era la primera división del doctor Klein. Y esa es la causa. Los gustos de los estudiantes. Bien, ¿qué hace Klein? Conforme a este dictamen, expulsa a 22 estudiantes de su sala. Y se queda solamente con solo 20. Pero, a ver, esto seguramente es verificado, ¿no? Pero no mejora la estrategia del campo de la médica para la experiencia. ¿De acuerdo? Dice, bueno, mira, Semmelweis estaba convencido de que eso era una bobada. Y dice, mira, primero, a ver, las lesiones producidas naturalmente por el parto son menos de lo que puede hacer un estudiante de exploración. No, son mucho mayores. Si eso fuera así, la exploración de los estudiantes, si fuera por la búsqueda, no tiene ningún sentido. Porque el propio parto es mucho más brusco. O sea, anatómicamente y fisiológicamente eso no tiene ningún sentido. En cambio, la decomisión de todas las cabezas pensantes no tiene ningún lugar. B. Las matronas que reciben enseñanzas de la división segunda reconocían a las pacientes de modo análogo. O sea, eran tan bruscas como los estudiantes. Ni más ni menos. Y no se producían los mismos efectos. Esto es observación. Bien. Obviamente, al reducir el número de estudiantes de la sección primera, se redujo el número de exploraciones, pero entonces afiliadas de el número, por lo tanto, la mortalidad sí que tuvo un breve descenso, pero inmediatamente tuvo un rebote incluso a las otras más altas. ¿Por qué? Porque seguramente hubo un relajamiento de la vigilancia, porque como había bajado un poquito, ya hemos descubierto la causa, ya hemos tenido éxito, y cuando pasa eso, aunque haga las cosas mal, que pueden salir bien, aquello de mal que va o lo bien que me sale, esto pasa mucho. Me pasa mucho. Relajo la vigilancia, esto lo imagino, a lo mejor es falso, no te digo, pero lo imagino que pudo ser esto. Muy bien. Entonces, se acudió a explicaciones psicológicas. Esto cuando no sabe lo que hay, explicaciones psicológicas. Una de ellas hace notar que, digamos, en la división primera, su arquitectura, ¿qué pasaba? El sacerdote que iba a dar la extremaunción, pasaba por 5 salas antes de llegar a la entrevista y pasaba precisamente por la sala primera. Claro. Esto de pasar al sacerdote con la campanilla, el alcohol, etc., que da la extremaunción, eso ponía una estación psicológica para las viviendas y pues eso podría ser una posibilidad. Bien. O sea, el efecto terrorífico del sacerdote producía ese efecto, digamos, debilitante de las defensas de las enfermas. ¿Y cuántas veces no hemos dicho esto mismo? ¿No habéis escuchado las cosas? Leer esto te hace que pienses en tantas cosas que has dicho. No has leído, a ver si se va a animar ahora. ¿Qué estamos haciendo? Bien. Obviamente, en la división segunda no pasaba el sacerdote porque tenía acceso a la enfermería directa. Y no tenía que pasar por la sala para ir. La enfermería es donde se ponía la enfermera. En la sala pasaba la enfermería, que se ponía más grave, por tanto, es ahí donde iba el sacerdote a la poesía.
lugar de pasar directo, da un rodeo para llegar a la enfermería y así. Y tampoco no me toques la campanilla, a tu paso, para no terrorizar a las enfermas, porque a lo mejor eres tú el causante. Pero el sacerdote, que debió gustarle mucho tener que andar más, estar muy contento de tener que andar más, que hace más pasillos, pero la mortalidad no decrece la división. ¿Qué pasa? Se le ocurrió una novedad a ese país. Las mujeres de la división primera yacían de espaldas. Y en la división segunda, de lado. Punto sutil. ¿De acuerdo? Dicen, a ver si esta es la diferencia de posición, resulta significativa. Esta historia no se la ha explicado a ustedes antes, ¿no? ¿Sí? Pero esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Esta historia de ese Bueno, pues sí, la división primera se acostarán de lado, pero la mortalidad no es. Tampoco en la posición. No, pero voy a cambiar de aquí. Analizando aquí la calidad. Esto que lleva son muchas cosas así, por eso las situaciones son diferentes. No hay una observación como corresponde para la Os asustaríais las cosas que hacemos. No me voy a poner porque si no, a lo mejor alguien se le va a dar la cara. Os asustaríais de las cosas que hacemos. Octubre de 1846. ¿Qué hace Semmelweis? Lo más inteligente que se puede hacer. Pone un lavamanos a la entrada de la sala de campo. Y obliga a los estudiantes a lavarse las manos antes de examinar las entradas. El doctor Klein, ¿qué hace? Se niega a aceptar esta medida y el día 20 de ese mes. ¿Qué hace? Despide a Semmelweis. El que manda y los que pueden. 1847, ¿qué hace el amigo Semmelweis? Vuelve de un viaje de meses por Europa y se entera que el profesor de anatomía, Kolecka, que ese apellido es húngaro como el Semmelweis también húngaro, no el apellido es húngaro. Semmelweis era húngaro, pero este es la que es. No, este es un apellido, perdón, no es húngaro, este es checo. Este parece checo. Parece loco este apellido. Porque pensar que el emperador húngaro ha dicho Eslovaquia, Polonia, etc. tenía una parte de este mundo. Bueno, pues durante una disección, cosas que pasa muchas veces con el escalpelo y cortes, una disección de apello, y se mueren desarrollando unos síntomas similares a los que presentan las mujeres que mueren en el parto por filo de y se llama a Semmelweis. Dice, este acontecimiento me sensibilizó extraordinariamente y cuando conocí todos los detalles de la enfermedad que le había matado, la noción de identidad de este mal con la infección corporal de la que morían las parturientas se impuso tan bruscamente en mi espíritu, con una claridad tan decundadora que desde entonces dejé de buscar por otros sitios. Automáticamente se da cuenta que la materia cadavérica, el escalpelo del estudiante de introducción al corriente sanguínea de Kolecka, había sido la causa de la fatal enfermedad de Kolecka. Y la evolución de la enfermedad de Kolecka y el de las mujeres de la clínica era similar. Por lo tanto, Semmelweis, que no sabe nada del microorganismo, dice: ¿qué está pasando? Las pacientes han muerto por un envenenamiento de la sangre del mismo tipo que Kolecka. Entonces, está claro. Él, Semmelweis, sus colegas, los estudiantes de medicina, que son los que van a la sala, entonces, son los. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Los vectores. Son los vectores de la materia infecciosa que no saben qué es. Es una materia. Algo.
¿Por qué? Porque son, después de ir a la sala de anatomía, la sala de necropsias, van a la sala de partos. Recogen las parturientas, no, después de haberse las manos, de lavarse las manos, ¿con qué? Con agua. Y por lo tanto, aún está ahí la sociedad. Curiosamente, Semmelweis se admitió como invento de la sala del Dr. Graf, y a petición de Semmelweis, los estudiantes de la sala del profesor Klein pasan a la sala del profesor Graf. O sea, se los llevan. Y curiosamente, experimento. ¿Cómo se llama esto? Experimento grupal. Primero someto a una intervención a un grupo, a este grupo someto, y veo que sucede. Ejemplo, doctor Casal, a este le doy dieta con nueces, casi de nueces, y a este le doy la dieta con de la Sociedad Norteamericana de la Economía para bajar el costo. Y miro cómo le he puesto. Y después lo que hago es, a estos, al grupo A, lo paso aquí, le doy la dieta de la Sociedad Norteamericana, y a los del grupo B le doy la dieta de nueces. ¿Sí? Y veo los efectos. Esto es lo mismo. Tengo la sala A, la sala primera con los estudiantes, y la sala segunda sin los estudiantes. Aquí me suceden las muertes, y aquí no. Bueno, suceden las dos partes, pero aquí más. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Cojo los estudiantes, los envío a la sala segunda, y lo quito de experimento brutal. Él no sabía que se llamaba así. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? La mortalidad de la sala, que iba bien, sube de 9 a 27. 3 veces más. No pasa nada. ¿Y el sol? Estos son los culpables. No, y los médicos también. No solo los estudiantes, los médicos también. ¿Qué hace inmediatamente? En ese lavado obliga a los estudiantes a lavarse las manos ¿con qué? Con cloruro cálcico. ¿El cloro es desinfectante? Sí. Acordaros que el clorito sódico, la membresía, etc., es un desinfectante del modo. El cloruro cálcico es un desinfectante. Y todos los que hayan trabajado en el pabellón de disensiones ese día o el anterior, tienen que lavarse las manos con cloruro cálcico antes de examinar las manos. ¿Qué pasó con la mortalidad en esa división? Desciende hasta el 1,27. Y en la segunda era 1,33, continuaba. O sea, se igualan los porcentajes de mortalidad. Las tasas de mortalidad se igualan. Experimento. Intervención. ¿Cuál es la intervención? Que ha modificado el investigador. Lavarse las manos ¿sí? Bien. Además, hace notar, Semmelweis, que la mortalidad de la división segunda era mucho más baja y en estas pacientes estaban atendidas por comadronas, en cuya preparación no estaban incluidas las clases de anatomía, las prácticas de anatomía en necropsia. Por lo tanto, es plausible biológicamente. Bien. La hipótesis explicaba que la mortalidad era menor entre los casos de parto callejero, porque las mujeres que llegaban con el en brazos casi nunca se las sometía a un reconocimiento después de su ingreso. Y de este modo, lógicamente, tenían más posibilidades de escapar de infección. O sea, no te hace que lo confirma el deseo. Tu salud va a mejorar. Y hace además Semmelweis consultar los archivos de registros. Cuando tienes que hacer una investigación epidemiológica de salud pública, que nuestras historias clínicas, nuestras distribución, es lo que está en la información. Y investiga desde 1984 hasta 1848. ¿Qué hace? Elabora tablas, cruza los datos, partos, defunciones, tasas de mortalidad, etc. Esto es lo que hace el investigador epidemiológico.
cualquiera que vaya a examinar, ya no solo los estudiantes, que salen de la sala de parte de disección, ese mismo día o el día anterior les obliga a lavarse las manos, sino que ahora lo que hace es que obligan a todos, en cualquier circunstancia, a lavarse las manos antes de ser las embarazadas, y la mortalidad cae al 0,23%. Esto es prácticamente similar a lo que tenemos nosotros en la actualidad. Solamente con lavarse las manos. Y ponen también las ondas no de entero, ni ponen, ni soltan a la gente, o sea, no cogen a la embarazada y la tratan como una enfermedad. Simplemente lavarse las manos. Lo mismo que ahora con toda esta tecnología. No podemos meter esta tecnología. Y lo calculo. Aquí se pone el lavarse con las manos. ¿Veis la mortalidad? Vigilancia médica. Para eso sirven los gráficos. ¿Para qué sirven los gráficos? Para ver las tendencias. Cuando tú quieres tener datos exactos, utilizas tablas. Cuando quieres ver tendencias, utiliza gráficos o, para no confundiros, en la literatura médica se utiliza la palabra figura. Todo lo que es una tabla es una figura. La ley castellana es mejor que dice gráfico, pero resulta que cuando las revistas médicas han notado este lenguaje con el best figure, pues no hay. Eso es lo que hay que hacer cuando uno escribe. ¿De acuerdo? Figura. ¿De acuerdo? ¿Veis? La tendencia. ¿Está claro? ¿Cómo lavar las manos? No hay antibióticos, no hay una cosa, nada. Lavar las manos. Punto. Lavar las manos. Punto. Se acabó. Para destruir la materia cadavérica que nos hace los humanos. Adherida a las manos se utilizó una solución diferente. Esta práctica comenzó a mitad de mayo de 1847. He olvidado el día exacto. Tanto los estudiantes como yo debíamos lavar las manos antes de los exámenes. Después de un tiempo, dejé de utilizar esta solución debido a su alto precio y la sustituí por una solución más económica de cálculo horario. En mayo de 1847, durante la segunda mitad del periodo en el que los lavados con una solución de cloro fueron introducidos por primera vez, murieron 36 pacientes, 12,24% de los mortalidad en el 4 años. En los 7 meses restantes del mismo año, la tasa de mortalidad fue más baja que la segunda mitad. La primera, con la base de manos, los estudiantes prendidos todos, bajó por debajo de la segunda. O sea, la segunda mitad que la comunidad de los hospitales mejores, los más bajos. Empieza a calcular tiempo, personas, causa. Y nosotros. Esto es epidemiología. ¿Entendéis? Y es fácil. Esto solo es una regla de tres. Esto solo es una regla de tres. Esto solo es una regla de tres. No es ni análisis multifactorial, ni... Lo más sencillo del mundo. Esto es lo de verdad. Cuando tú empiezas a utilizar pruebas estadísticas sofisticadas, es que lo único que estás haciendo es manipulando los datos. Y buscando lo que no hay. Es evidente, o sea, el amigo Alexander Fleming no necesitó de ninguna prueba estadística para demostrarlo. ¿Está claro? Lavado de manos, sí, bueno, el gráfico es el 16. 20 de marzo de 1849, como agradecimiento a eso, pues ya la maternidad. ¿Sabéis que la evidencia científica es evidente? No, tenéis que ver a Thomas Kuhn y las revoluciones científicas. Y os enteraréis que la ciencia no progresa porque es mejor, no, porque se mueren los mandarines que mandaban, se mueren y otros cogen el poder. Pero hasta que no se mueren, ahí se quedan las cosas. Ese es el agradecimiento que tenemos en el país, luchando de la maternidad.
¿Pero qué sabes? ¿Que la evidencia científica es evidente? No. No para todos. No para todos ni para los mente más plenados. Es buenísimo. Pero, como es húngaro, lo aceptan en la maternidad de San Roque. A San Roque. Traducido San Roque. De Budapest. Y allí escribirá su obra de la etiología, el concepto y la propiedad psicológica. Aquí es su libro, la etiología, la En 1854 es nombrado profesor de la maternidad y clínico de la Universidad de Pest. Pest, porque Buda y Pest eran dos ciudades. Nos juntaron en Budapest. Entonces, no sé si me lo es verdad. Y a partir de ese momento, en esa maternidad del clínico de la Universidad de Budapest, desde que nombran a Semmelweis, las manitas, con cloro, ¿veis lo que pasó? Prácticamente desaparece la mortalidad por sexo esclerotal en esa maternidad. Impresionante. Impresionante. Semmelweis, Ignaz Philipp Semmelweis, hizo una carta abierta, escribió una carta abierta a todos sus colegas y profesores de obstetricia. Me habría gustado mucho que el descubrimiento fuese autentísimo, porque se explique la luz como se explique, no por eso deja de alumbrar. En nada depende de los físicos. Mi descubrimiento, ¿vale? Depende de los topólogos. Y con esto ya está todo dicho. Asesinos. Llamo yo a todos los que se oponen a las normas que les pido para evitar la fiebre pública. Contra ellos me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen. Para mí, no hay otra forma de tratarles que como asesinos. Y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo. No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los topólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias. Topólogos son los obstetras, topólogos son los obstetras. Aquí está su obra. Carta abierta a todos los profesores de ciencia. Lo veis. Semmelweis murió rojo y no se tiene. O sea, si va diciendo la verdad, pues pasa como Jesús. 5 minutos. Y empezaremos con una de las clases que inaugura de